7 meses después de mi embarazo, accidentalmente escuché una conversación entre mi esposo y la estudiante pobre a la que había estado patrocinando. Joaquín, si tu esposa llega a descubrir que el bebé en su vientre es en realidad nuestro embrión fertilizado, ¿no crees que se pondría tan furiosa que podría acabar con su propia vida?, dijo Beatriz con una risita discreta. Sería más conveniente si lo hiciera. Así, todo lo que posee sería mío, respondió Joaquín con frialdad. Pero el problema sería si decide divorciarse de mí y echarme de la casa. Por eso debemos mantener esto en secreto. Una vez que nuestro hijo herede sus bienes, le daremos el golpe final. Esa noche fingí no haber oído nada. Di a luz al bebé y lo crié con todo el esmero posible. 24 años después, cuando mi hijo regresó de sus estudios en el extranjero, transferí todas las acciones de mi empresa y propiedades a su nombre. Durante una conferencia de prensa, Beatriz, la antigua joven humilde, apareció tomada del brazo de mi esposo y sosteniendo un informe de prueba de maternidad. Se acercó directamente a mí y declaró: Andrés es mi hijo biológico. Me lo arrebataste todos estos años. Ahora es el momento de que me lo devuelvas. Mi hijo también lanzó un acuerdo de divorcio frente a mí y, con una voz fría y calculadora, dijo: Firma esto y divórciate de mi padre. Así podremos al fin ser la familia de 3 que siempre debimos ser. Y considerando que me diste a luz y me criaste, te daré una pensión mensual de $200. Esbocé una ligera sonrisa y respondí: De acuerdo. Camila, ¿no tenías una reunión importante del Consejo de Administración hoy? ¿Por qué sigues trabajando aquí en el estudio? Joaquín entró con una taza de leche caliente, colocándola frente a mí con suavidad y usando ese tono tierno al que siempre recurría. Cerré mi computadora portátil y le devolví la sonrisa. La profesora de Andrés mencionó que ha estado tosiendo un poco últimamente. Hice una cita con un especialista pediátrico para mañana. Conmovido, Joaquín acarició mi cabello. Siempre te preocupas tanto. Cuando Andrés crezca, seguramente te agradecerá con total devoción. Lo miré directamente y respondí con firmeza: Claro, soy su madre. Si no lo cuido yo, ¿quién lo hará? Enternecido por mis palabras, Joaquín sonrió cálidamente. Eres increíble. Casarme contigo y criar a Andrés juntos ha sido la mayor bendición de mi vida. Lo miré a los ojos, llenos de un afecto que parecía sincero, y le dediqué una leve sonrisa sin decir nada. Joaquín y yo llevábamos juntos 10 años, 3 de noviazgo y 7 de matrimonio. En esa década, él siempre había cuidado de mí cuando estaba enferma o cansada, me sorprendía de formas inesperadas y me abrazaba con fuerza en los momentos de pasión, susurrándome que me amaría para siempre. Si no hubiera escuchado aquella conversación, nunca habría creído que el hombre que decía amarme tanto sería capaz de traicionarme de esa forma. Tía Beatriz, al fin llegaste. La voz emocionada de Andrés resonó desde la sala. Me levanté de inmediato y salí del estudio, solo para ver a Beatriz entrar con confianza. Tomó a mi hijo en sus brazos y le plantó un beso en la mejilla, como si fuera la cosa más natural del mundo. «Andresito, ¿me extrañaste?», preguntó mientras su mirada caía sobre mí. Su sonrisa vaciló por un instante y su expresión cambió a una mezcla de incomodidad y sorpresa. Antes de que pudiera decir algo, Joaquín se adelantó rápidamente para explicar. «Amor, hubo una actividad al aire libre entre padres e hijos en el jardín de infancia de Andrés hoy. Supuse que estarías muy ocupada con el trabajo, así que pedí a Beatriz que ayudara». Beatriz bajó a Andrés al suelo y añadió apresuradamente, algo nerviosa: Sí, Camila. Has hecho tanto por mí a lo largo de los años que siempre quise devolverte el favor. Cuando Joaquín me llamó, no dudé en venir. Al escuchar sus torpes intentos de justificar su presencia, no pude evitar recordar el día en que di a luz a mi hijo. Beatriz también había estado en el hospital ese día, acompañando a Joaquín bajo el pretexto de conocer al bebé. Mientras yo soportaba las contracciones, ella paseaba nerviosa por el pasillo, retorciendo las manos de impaciencia. Cuando se enteró de que era un niño, corrió hacia el bebé, lo tomó en brazos y se negó a soltarlo. Sus ojos brillaban de felicidad, enrojecidos por la emoción. Una enfermera, incapaz de contener una sonrisa, le preguntó en broma: ¿Quién eres para el bebé? Pareces más emocionada que la propia madre. Beatriz, algo avergonzada, trató de justificarse al notar mi silencio. Camila, no pude evitarlo. Andrés es tan adorable que terminé dándole un beso sin darme cuenta. No estás molesta, ¿verdad? Sonreí levemente y respondí con calma: Claro que no. He estado tan ocupada con el trabajo que a veces descuido a mi familia. Aprecio mucho que estés dispuesta a ayudarme con Andrés. Al escuchar esto, tanto Beatriz como Joaquín parecieron relajarse.
Andrés corrió hacia mí con una expresión inocente y me preguntó: «Mamá, ¿irás al trabajo hoy o vendrás al jardín de infancia conmigo y papá?» Le acaricié la cabeza y le pregunté con dulzura: «¿Qué prefieres que haga mamá?» Sin dudarlo, Andrés respondió: «Quiero que mamá trabaje y que la tía Beatriz lleve a papá y a mí al jardín de infancia». Como si temiera que Andrés dijera algo inapropiado, Joaquín lo levantó rápidamente y explicó: «Cariño, Andrés solo quiere que no te distraigas del trabajo. La otra vez incluso me pidió que no te molestara porque estás trabajando tan duro». Beatriz asintió y comentó: «Andrés es un niño tan considerado. Con una madre tan destacada como tú, Camila, no es de extrañar que sea tan educado». Sonriendo, respondí a mi hijo: «Muy bien, haremos lo que Andrés dice». Al escuchar esto, Andrés saltó de alegría, ignoró completamente mi presencia y tomó de la mano a Beatriz y Joaquín, llevándolos hacia la puerta. Observando cómo se alejaban juntos, permití que una ligera sonrisa cruzara mi rostro antes de regresar a mi estudio. Tal vez creían que no notaba nada, pero estaba más consciente de lo que ellos pensaban. Observé al trío salir de casa como si fueran la familia perfecta. Andrés, agarrado de las manos de Beatriz y Joaquín, parecía tan feliz, tan inocente, completamente ajeno a la realidad que lo rodeaba. La sonrisa de Beatriz era descarada, triunfante, como si estuviera disfrutando de su victoria personal. Joaquín, por otro lado, lucía confiado, casi despectivo, como si estuviera convencido de que nunca sería descubierto. Cerré la puerta con calma y volví a mi estudio, aunque mi mente estaba lejos del trabajo. Ese teatro constante había durado demasiado tiempo, pero ahora estaban cruzando límites que no podían ser ignorados. Beatriz había encontrado su lugar en mi hogar, actuando como si fuera la dueña, mientras mi propio hijo, aquel que llevé en mi vientre durante 9 meses y crié con amor, prefería su compañía a la mía. Y Joaquín. Joaquín no se molestaba en disimular su complicidad, convirtiendo mi vida en un espectáculo humillante. Por años aguanté en silencio planeando cada paso, pero algo en mí cambió ese día. Era hora de actuar. Sabía que no podía dejarme llevar por la ira. La venganza requería precisión. Me senté en mi escritorio y comencé a organizar todas las piezas. Durante años había recopilado documentos, correos electrónicos y pruebas de las transacciones ilícitas de Joaquín y de las constantes peticiones de dinero de Beatriz. A ojos de ellos, yo era la esposa confiada, pero siempre había estado un paso adelante. Pasé semanas actuando con normalidad. Preparé cenas, atendí la casa y cumplí con mis obligaciones laborales, pero cada movimiento mío era parte de un plan cuidadosamente orquestado. El primer paso fue centrarme en Joaquín. Una mañana, mientras desayunábamos, mencioné de manera casual que la empresa estaba atravesando un periodo de dificultades económicas. «Necesito que firmes unos documentos para agilizar las transferencias de los inversionistas», mentí, entregándole un documento falso que transfería la mayoría de sus acciones a mi nombre. Joaquín, distraído como siempre, firmó sin siquiera leer. Mientras tanto, con Beatriz, jugué con su arrogancia. Cada vez que me pedía dinero o favores, fingía que estaba ayudándola desinteresadamente, pero en realidad estaba acumulando más pruebas de su dependencia financiera de Joaquín y su descaro al aprovecharse de mí. El día del cumpleaños de Andrés fue el momento perfecto para observar cómo funcionaba la dinámica entre ellos. Como siempre, organizamos una gran fiesta en casa. Beatriz llegó temprano con un regalo enorme y un vestido demasiado ostentoso, comportándose como si fuera la anfitriona. Joaquín no pudo evitar sonreír al verla, y durante toda la celebración intercambiaron miradas cómplices mientras Andrés corría a los brazos de Beatriz, ignorándome por completo. Sentir esa exclusión dolió más de lo que puedo describir, pero también reforzó mi determinación. Cuando todos los invitados se fueron, me acerqué a Andrés, quien estaba en el sofá revisando sus regalos. Me senté junto a él y le pregunté con calma: «Andrés, ¿crees que la tía Beatriz te quiere mucho?» Él sonrió ampliamente. «Claro, mamá. Siempre me trae cosas geniales y juega conmigo». Asentí, manteniendo la calma. «¿Y crees que papá también la quiere mucho?» Andrés pareció confundido por un momento, pero respondió: «Supongo que sí, son buenos amigos, ¿no?» Le devolví una sonrisa y le acaricié el cabello. «Sí, claro, amigos». La inocencia de Andrés era desgarradora, pero no podía culparlo. Él no era más que una víctima en el juego sucio de Joaquín y Beatriz. Sin embargo, yo no iba a permitir que lo siguieran manipulando. Tenía que protegerlo, aunque eso significara destruir la imagen que tenía de su padre. Poco a poco, todo fue tomando forma. Primero contraté a un abogado que Joaquín consideraba leal, pero que en realidad siempre había estado de mi lado. Le mostré todas las pruebas que tenía y juntos comenzamos a preparar una estrategia legal para proteger los bienes familiares y dejar a Joaquín sin nada.
Paralelamente comencé a filtrar información sobre las irregularidades financieras de la empresa a los miembros del consejo directivo, dejando claro que Joaquín no era de fiar. El día del colapso final fue tan satisfactorio como esperaba. Joaquín llegó a casa furioso con un sobre en la mano. «Camila, ¿qué demonios está pasando? ¿Por qué mis cuentas están congeladas?», gritó al entrar. Estaba sentada en el sofá, leyendo tranquilamente y levanté la vista con una sonrisa serena. «Congelé todo. No quería que tomaras decisiones impulsivas con el dinero familiar». Joaquín palideció. «¿Qué hiciste? ¿Cómo tienes acceso a mis cuentas?». Antes de que pudiera terminar, Beatriz irrumpió en la casa, pálida y desesperada. «Joaquín. Mis cuentas también están bloqueadas. ¿Qué está pasando?». Me levanté con calma, sosteniendo un montón de documentos en mis manos. Pensaron que podían engañarme para siempre. Aquí tengo todo: transferencias ilegales, correos electrónicos, los mensajes donde discutían cómo repartirse mis bienes. Ambos me miraron con horror mientras dejaba caer los papeles sobre la mesa. «Joaquín, el divorcio ya está en marcha. Y en cuanto a ti, Beatriz, buena suerte encontrando quien te mantenga ahora». La expresión de Beatriz cambió de miedo a ira. «Andrés es mi hijo biológico. No puedes quitarme lo que es mío». Me acerqué lentamente a ella. «Andrés es mi hijo, no tuyo. Yo lo cargué, lo crié y lo protegí. Tú no eres más que una intrusa que se aprovechó de mi bondad». En ese momento Andrés entró en la sala, atraído por los gritos. Nos miró confundido y preguntó: «¿Qué está pasando?». Me arrodillé frente a él y, con lágrimas en los ojos, le dije: «Andrés, hay muchas cosas que no sabes, pero confía en que todo lo que hago es por ti». Andrés no entendió del todo, pero asintió, mientras Joaquín y Beatriz se quedaban inmóviles, incapaces de reaccionar. Sabía que este era solo el principio. Ellos habían jugado con mi vida durante años, pero ahora yo tenía el control. Y no iba a detenerme hasta verlos caer completamente. Después de ese día, la vida de Joaquín y Beatriz comenzó a desmoronarse de forma inevitable. Intentaron recuperar el control, pero cada movimiento que hacían ya lo había previsto. Les dejé sin recursos financieros, sin apoyo y expuestos públicamente. Ese solo era el principio. Lo primero que hice fue formalizar el divorcio. Con todas las pruebas que presenté al tribunal, incluyendo las transferencias ilegales de dinero de Joaquín a Beatriz y los mensajes donde discutían cómo despojarme de todo, el juez no tuvo dudas. Me otorgó la totalidad de los bienes matrimoniales y la custodia completa de Andrés, a pesar de que no fuese mi hijo biológico. El abogado de Joaquín intentó argumentar que Andrés debía quedarse con su padre, pero yo ya había anticipado eso. Presenté un testimonio de la escuela del niño, en el que se detallaba cómo Joaquín había permitido que Beatriz actuara como su madre y la negligencia emocional que yo había soportado durante años. El golpe financiero fue devastador para Joaquín. Sin acceso a sus cuentas congeladas y con las acciones de la empresa bajo mi control, perdió todo su poder. Los miembros del consejo de administración, que antes lo temían, lo destituyeron rápidamente. Ya no era el hombre de negocios exitoso, sino una figura ridiculizada en los círculos sociales. Sus antiguos aliados lo abandonaron, y con el tiempo, se convirtió en una sombra de lo que alguna vez fue. Beatriz, por su parte, intentó mantenerse cerca de Andrés, pero no pasó mucho tiempo antes de que su verdadera naturaleza saliera a la luz. Descubrí que había acumulado una gran cantidad de deudas mientras fingía construir un negocio inexistente. Sin acceso al dinero de Joaquín ni al mío, tuvo que vender todo lo que poseía para pagar a sus acreedores. Incluso trató de acercarse a Andrés directamente, pero él poco a poco comenzó a darse cuenta de quién era realmente Beatriz. Finalmente la rechazó por completo. Era joven, pero no tonto. Andrés al principio estaba confundido y dolido. Para él Joaquín seguía siendo su padre, y Beatriz había sido una figura importante durante su infancia. Pero con el tiempo, la verdad salió a la luz. Yo fui cuidadosa al revelársela, asegurándome de que comprendiera que siempre había sido yo quien lo protegió y lo amó incondicionalmente. No fue fácil, pero reconstruimos nuestra relación. Hoy Andrés sabe que aunque no compartamos lazos biológicos, soy su verdadera madre. Mientras tanto, Joaquín intentó reconstruir su vida, pero cada intento fue un fracaso. Su reputación estaba destruida y no le quedaban aliados. Se mudó a una pequeña ciudad, donde vive en un modesto apartamento y depende de trabajos ocasionales. A veces escucho rumores sobre él, pero ha caído en el olvido. Ya no siento odio ni pena. Joaquín es irrelevante. Beatriz desapareció de la ciudad. Supe por conocidos que se fue a vivir con una hermana lejana, pero esa relación tampoco duró.
Beatriz siempre fue dependiente de otros, incapaz de sostenerse por sí misma. Sin nadie dispuesto a financiar sus caprichos, su vida se desmoronó rápidamente. Un día, años después, recibí una carta de ella. Era patética. Pedía disculpas, no porque estuviera arrepentida, sino porque necesitaba dinero. Rasgué la carta y no respondí. ¿Y yo? Finalmente soy libre. El divorcio, aunque doloroso al principio, fue la mejor decisión que pude haber tomado. Asumí el control total de la empresa y la transformé, eliminando a cualquiera que estuviera asociado con Joaquín. Bajo mi liderazgo, la empresa prosperó y se convirtió en un ejemplo de éxito y valores éticos. Me gané el respeto de todos en el mundo de los negocios y nunca más permití que nadie me subestimara. Hoy Andrés es un hombre. Asistió a la universidad y, tras entender todo lo que ocurrió, comenzó a admirarme más que nunca. Ahora trabajamos juntos en la empresa. Aunque fue difícil al principio, sé que el hombre que se ha convertido es honesto, íntegro y digno. Estoy orgullosa de él. Al mirar hacia atrás, veo que todo lo que sufrí me convirtió en alguien más fuerte. Ya no soy la mujer ingenua que permitía que Joaquín y Beatriz jugaran con mi vida. Ahora soy alguien que aprendió a proteger lo que es suyo. Mi venganza fue completa, pero más importante aún, fue justa. Dejé que cada uno cosechara lo que sembró sin ensuciarme las manos innecesariamente. Hoy vivo en paz. Joaquín y Beatriz son solo nombres en un capítulo cerrado de mi vida, ecos de una historia que ya no me afecta. Mi éxito, mi libertad y el amor de Andrés son todo lo que necesito. Ellos perdieron todo, mientras yo recuperé mi vida. Y eso, para mí, es la victoria más grande.